presencia de Dios esté en cada hogar y en cada familia. Amén. Porque realmente sin Él no somos nada, sin Dios no somos nada en la vida. Amén, amén. A veces uno se llena de arrogancia. Y he visto gente arrogante, ¿sabe? Pasar muy arrogante, humillar a otros y todo eso. Y hay un letrero por ahí que uno lee: más serios los he visto pasar para el cementerio. Más serios los he visto pasar para el cementerio. Y la verdad es que ese lugar que le llamamos Camposanto, cementerio, ¿cómo más le dicen? El barrio Las Cruzadas. Gracias, hermano. Bueno, algunos le dicen así también. En las cruces. Bueno, un lugar donde todos tenemos que ir a parar algún día, ¿cierto? Los que afortunadamente tengamos el privilegio de morir, porque hay otros de pronto los tiran al río, los dejan en una fosa común por ahí. Pero los que tenemos el privilegio de dormir, sea en un hospital o en la cama de la casa, somos llevados a ese lugar llamado cementerio, que es el final y que allí nos iguala a todos. Amén. Allí llegamos y ya después de que estamos allá debajo de esa tierra no se sabe cuál era más rico. Ahí no se ve cuántos carros tenía, cuántas fincas tenía, porque ahí no llega nadie con caja fuerte ni con un depósito lleno de plata, nada. Allí algunos llegan hasta con ropa prestada. Y todos somos iguales ahí. Amén. Todos. Amén. Y la Biblia dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y preparando este tema, al mismo tiempo, me da por hablar de un tema que no tiene que ver con ese tema. ¿Por qué ese enredo, pastor? No, lo que pasa es que muchas personas están opinando ahora de ese detalle que pasó por allí, no sé si fue en Santa Rosa o en Chinchiná, de un hombre al que llamaban el pastor tal. Y a mí me parece que nosotros debemos también poner una opinar del tema, porque la gente por lo general espera, bueno, ¿y estos por qué están tan callados? Porque todo el mundo está opinando, ¿se ha dado cuenta? Pero mucha gente opina sin conocimiento. Entre los comentarios que escuché por ahí fue: cualquiera puede ser pastor, se aprende los textos de memoria y ya es pastor. Oiga, esa persona que dijo eso sí es muy ignorante, porque no cualquiera puede ser pastor, ni porque se sepa los textos. Como si una persona predicara siempre los dos textos que se sabe. Y tengo entendido, y ustedes que asisten a congregaciones saben, que el pastor tiene que tener un nivel de conocimiento muy alto de la Escritura. Amén. No puede ser cualquier persona, y eso quería aclarar eso, porque he visto esos comentarios como vanos que ponen por allí y juzgan a todos porque una persona cometió un error o una falla o cometió un delito, porque es un delito. Y nosotros como iglesia, la iglesia misionera del nombre de Jesucristo, también debemos opinar en el sentido de que no estamos de acuerdo con esos comportamientos. No estamos de acuerdo con esas actitudes de una persona. Para mí, yo no sé, pero he estado investigando y no necesariamente una persona que se ponga corbata y saco tiene que ser pastor, porque esa es la idea que tiene el mundo. Si lo ven con un saco, una corbata y una Biblia, es pastor. Y están equivocados. Cualquiera puede ponerse una corbata, un saco y agarrar una Biblia. Y yo he notado que las organizaciones tienen la costumbre de decirle pastor a cualquiera que lo vean con una Biblia bajo el brazo y una corbata y un saco, y si acaso predica, entonces ya es pastor. Y ojo, hay una equivocación allí, porque por el hecho de que predique el evangelio no quiere decir que sea pastor, porque hay 5 ministerios en la Biblia: Efesios 4:11, apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. De los 5, solo uno es pastor, y la persona para ser pastor tiene que tener unas cualidades dadas por Dios. Y hay unos requisitos en la Biblia, en la palabra de Dios, donde nombra
las cualidades que debe tener, tanto espirituales como sociales e intelectuales, para llenar esos requisitos. Y yo quería mencionar eso porque tengo entendido que esta persona, aunque predicaba, pero no estaba autorizado como pastor en la región donde estaba. Y tengo entendido que simplemente el hombre predicaba o se autodenominaba, porque si hay personas que se autodenominan sin que una organización los haya nombrado como pastores, ellos se ponen ese título. Y es más, los he visto hasta predicando por las redes y nadie los ha nombrado como pastores, y predican por las redes sociales y la gente cree que son pastores, pero no necesariamente tienen que ser pastores. Yo quisiera leer en la palabra de Dios lo que sería como las características de un pastor. ¿Le gustaría a usted leerlas conmigo? Vamos a mirarlas y yo sé, este video va a estar en el canal y va a estar en las redes sociales, y va a ser la opinión mía de Luis Enrique Mesa para esos que comentan tanto y hablan quizá y hasta mal de una organización que de pronto donde este hombre se congregaba, porque tristemente la organización donde él se congregaba pues va a ser crítica de la gente y van a creer. Es más, aquí no están ni diciendo ese hombre, sino los pastores. Es más, los evangélicos. Entonces, por esa razón, yo quisiera por lo menos dar una opinión al respecto de este tema. Claro, lo hago con mucho respeto, respetando las opiniones de los otros que han opinado de estos temas, pero yo lo voy a hacer con sumo respeto, dando la opinión que tiene esta organización a la que nosotros pertenecemos y por lo menos los requisitos que nosotros, es decir, debemos mostrar para poder ser pastores de una organización o instructores como tal de la palabra del Señor. Amén. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en dos cartas. En la primera carta le escribe lo siguiente, primera carta, capítulo 3, dice: requisitos de los obispos. Póngale cuidado. Estos requisitos, aunque aquí dice para los obispos, tiene que ver con los pastores, los hombres escogidos para llenar esos requisitos o esos zapatos como pastores. Dice así, abra la Biblia. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que esto da permiso a que la gente anhele el tener esa característica, ¿ven? O sea, la gente lo puede anhelar. Y hay gente que lo anhela y por eso se visten así, hablan así, se congregan y van y muestran que tienen de pronto ese anhelo y ese deseo. Pero resulta que debe tener la persona un llamado a esto, amén, aparte de tener el deseo. Verso 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí ya le pone una talanquera muy grande a la persona, ¿cierto? ¿Cómo debe ser? Irreprensible. Y irreprensible es alguien que no tiene represión. Es decir, esa es la razón por la cual muchas personas duran, pueden ser usando corbata, usando saco, inclusive predicando, pero todavía no son pastores. Y esto nadie lo ha creado por las redes. Todo el mundo dice: si ese pastor, si él fue pastor. No saben ni siquiera si tenía una credencial como pastor, porque para llegar a la credencial de pastor tiene que pasar por una tarjeta de predicador, amén, por una tarjeta de ser un evangelista, etcétera. Para ser pastor que dirige una congregación o una organización, tiene que llenar unos zapatos más grandes. Yo veo al muchacho muy joven, por cierto. Posiblemente, ojo, no estoy defendiéndolo, porque cada quien va a dar cuenta de lo que hace, amén. Cada quien tiene que dar cuenta de lo que hace ante las leyes. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en tentación del diablo. Caigan que en condenación del diablo, ¿cierto? Dice ahí ese texto, el verso 6, léalo conmigo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aquí este punto es delicado, porque quiere decir que el diablo lo va a someter a prueba y lo va a pasar por las pruebas del enemigo, donde va a ser tentado. Y si la persona no está capacitada, y si la persona no está bien parada en Dios, ahí va a mostrar el cobre. Y ahí es donde muchos fallan y donde muchos se quedan y no siguen el camino. Aunque hubiera anhelado ser pastor, aunque hubiera querido hacerlo, pero esto no es del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia, hermanos. Amén. Entonces quiero decir esto porque pues se juzga muy rápido, pero ¿cuántos le vieron la credencial de pastor? ¿Cuántos le vieron que él de verdad estaba calificado? Porque según la Biblia, en la carta a los Corintios, y quiero que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, amén. ¿La tienen? Amén. Capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Ahí habla de los ministros. Mire lo que dice. Dice, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, ¿qué quiere decir ministro competente? Y eso es lo que toda organización mira cuando va a candidatizar a un hombre para el ministerio. Que sea un ministro ¿qué? Diga esa palabra que está ahí. Diga competente. Competente es capacitado, apto. Amén. Bien formado, bien portado, bien parado. Amén. Bien capacitado. Y en esas cualidades que se requieren, la persona está siendo observado por la organización con la que él quiere trabajar o a la que se quiera afiliar. Amén. Entonces, no es así, no es cualquiera. Se debe quitar esa idea que cualquiera, no es cualquiera. Y por eso es necesario que comprueben entonces que el hombre tenía credenciales de pastor. Porque es muy fácil decir, era pastor. Porque hemos visto que pastor le dicen a cualquiera. Eso sí, pastor la gente le dice a cualquiera. Eso sí es cierto. Pero no quiere decir que cualquiera pueda ser pastor. Aunque la gente a cualquiera le dice que es pastor. Ya les dije, con tal de verle una Biblia, una corbata y ojalá un saco. Ah, ese es un pastor. No, señor. No es así. ¿Qué tiene que tener? Las cualidades que el Señor muestra en su palabra que debe tener un obrero aprobado por Dios. Amén. Entonces yo veo que en eso muchas organizaciones son muy celosas. No ponen a cualquiera. Ahora, muchas personas predican, pero ojo, inclusive para predicar a nivel local, la persona debe tener un buen testimonio. ¿Es así o no? No ponen a cualquiera. Tiene que tener un buen testimonio con los de afuera y con los de dentro. Tiene que tener un buen testimonio, porque si se para a predicar aquí y hay gente allí que lo señala o que hombre, le van a decir, oiga, ¿usted qué hace ahí? ¿O por qué ponen a esta persona a hacer esto? No tiene las cualidades. Amén. Va a ser calificado por la misma congregación. ¿Es así o no? Y de ahí el temor que tienen muchos a pararse al frente de la congregación, porque ahí mismo tiene que tener un buen testimonio. Entonces, toda esta situación que se vive tiene que ver mucho con el hecho de que Dios mismo, hermano, Dios mismo se encarga de sacar a la luz lo que está oculto
en el corazón de una persona que quiere de pronto llegar a un cargo o llegar a una profesión la cual debe ser permitida por Dios y no por cualquiera. Y posiblemente, pues la Biblia dice, así lo dice la Biblia, que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Es decir, que lo oculto Dios lo saca a la luz. Y que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. De alguna manera Dios se encarga de sacar a la luz cuando una persona tiene ciertas prácticas. Y usted ha notado que a veces personas son echadas de algunas organizaciones. Y cuando los echan de ahí, van y se meten a otra. Y la pregunta sería, ¿por qué se salió de allá? La organización que lo recibe debería preguntarle, ¿y usted por qué se vino de allá? Y muchas veces no es que se vino, sino que lo vinieron. Es decir, lo expulsaron sin hacer mucha bulla, hermano. Por ejemplo, les dicen, aquí no hay para usted lo que usted busca, porque uno se da cuenta cuando la persona busca un ministerio y dice, no, yo quiero, porque yo quiero que me den la oportunidad a mí de trabajar con ustedes aquí en esta organización. Yo veo que esa organización es muy linda, muy bonita. Comienza a echarle piropos a la organización en la cual él quiere ser aceptado. Y casualmente comienza a hablar mal de la que viene. Y entonces, si es neófito el que dirige acá, va a decir, ay no, qué bueno, está hablando bien de nosotros. Ajá, pregúntele por qué. ¿Por qué ese hablar bien? ¿Por qué será? ¿Y por qué está hablando mal de dónde viene? Amén. ¿De dónde viene? Y ese es el error que uno muchas veces comete. Cuando recibe a una persona sin saber de dónde viene. Ya viene con resabios, ya viene con costumbres, ya viene con una cantidad de cosas que no le permitieron calificar allá, no le permitieron allá llenar el requisito o lo que él quería llegar a ser. Entonces quizá la organización lo trancó y se salió de ahí y fue a buscar otro lugar como un refugio para ver si ahí sí podía entrar, y ahí dura un tiempo, pero en prueba, y todavía no le dan una credencial, y él puede predicar y hacer unas cosas, pero lo tienen en observación. Claro, la gente de afuera no sabe eso, lo sabe él y la organización. Ya es donde la organización dice, pues yo no tenemos responsabilidad con él. Él sí se congrega aquí y hace algunas actividades de culto, pero no es un pastor de nuestra iglesia. Entonces es fácil juzgar desde fuera a alguien. Mire, quedaría fácil para nosotros, le voy a poner un ejemplo, hablar del pueblo católico. ¿Por qué han habido obispos, sacerdotes, violadores de niños? ¿Si los ha habido o no? ¿Culpa de la organización? No sé. Yo diría que culpa de la persona, porque cada persona tendría que dar cuenta de sus actos. Amén. Entonces, todos, como era un sacerdote católico, decimos, todos los católicos son así. No todos son así. Entonces, es injusto juzgar a todos por el comportamiento de uno. Es injusto. Por eso es que no podemos vivir andando diciendo, porque se nos ocurrió, porque otro dijo, decir sí, así fue, o esto y aquello, cuando no lo sabemos. Ahí es donde se aplica lo que el Señor Jesús nos enseñó. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que mides al otro serás medido tú también. Amén. Entonces quería dar esa opinión porque es fácil eso. Cuando no se conoce a alguien, cuando no se conoce la organización, cuando no sabemos exactamente quién era la persona, no lo sabemos. Ay, salió por las redes. Bueno, no estamos de acuerdo que esa persona haya hecho eso con una niña menor de edad, por supuesto, y debe pagar, y la ley, si eso fue así, debe pagar ante las autoridades. Eso no es correcto. Pero tampoco es correcto juzgar a todos los cristianos por la actitud de uno solo. Como es incorrecto juzgar a todos los católicos por la actitud de uno solo, porque podríamos decir que Pablo Escobar era católico y entonces todos los católicos eran como Pablo Escobar.
O decir que una ramera era católica porque tenía el cuadrito allí donde en la cama y arriba tenía el cuadrito de la Virgen del Carmen, era católica. Entonces todas las católicas son así. No es así. No se puede juzgar a todos con el mismo rasero. Amén. Entonces eso quería. Yo sé que va a estar en las redes y sé que posiblemente muchos lo van a comentar. No estamos defendiendo a nadie, no. La persona que tenga culpa tiene que pagar delante de Dios y delante de la justicia terrenal. Amén. Porque para eso está la justicia, para eso están las autoridades. Gloria a Dios. Y gracias a Dios no pasó todo eso que dicen ahí que iba a matar a la niña y eso. Gracias a Dios la niña se salvó. Y ojalá que la niña esté restaurándose y que recupere su... Pero en cuántas organizaciones ha pasado que niños violados, gente que pierde la fe por el mal comportamiento de un caballero que quiso comportarse mal, que quiso dejarse llevar de los apetitos de la carne y dejar por tierra la palabra de Dios. Y eso en ese aspecto. Hay otros aspectos donde se pone por tierra la palabra de Dios. Cuando uno se deja llenar de la ira y en un momento de ira actúa en contra de alguien, después muchos han ido a la cárcel por eso. Y la ira los ha vencido y han mostrado el cobre en ese sentido. Y han llegado a ir a la cárcel porque en un momento de ira actuaron y mataron a una persona. Y uno podría decir, todos son así. No, esa persona tiene un carácter, tiene un comportamiento, tiene un carácter que no lo ha podido controlar, que no lo ha puesto al control del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Hombre, esto nos enseña una cosa a nosotros. Nosotros no estamos exentos de que el enemigo nos tiente y nos ponga también la trampa. Tenemos que cuidar nuestra conducta y saber que tenemos que tener dominio propio. ¿Qué se debe tener? Dominio propio. Dominio propio. Y no demonio propio, que es lo que algunos terminan teniendo. ¿Por qué? Porque se dejan dominar de los apetitos. El apetito por el alcohol, el apetito por el cigarrillo, por la droga, y en este caso el apetito de la carne, que lo lleva a perder el respeto por otra persona, por un semejante, y enseguida por sí mismo. Si eso fue así, mire, con una falta o con un pecado quería taparlo con otro más grande. Porque se deja llevar, quizás se dejó llevar de la carne, del apetito de la carne, de la tentación, se obsesionó y llega quizá a una parte. Y después de haber cometido eso se siente culpable, ¿y qué hago ahora? No, pues que no se sepa. El silencio que muchos aplican. No diga nada, que nadie lo sepa, nadie puede saberlo. Algunos actúan bajo la amenaza, le dicen, si usted dice algo, se muere su familia, se muere tal, se muere, y las personas se quedan así. ¿Ah? Pero entonces quieren tapar eso con la muerte de la persona, eliminando supuestamente la falla. Y ahí Dios no permite esas cosas, hermano. Dios permite que salgan a la luz, porque son cosas injustas, que no se puede mezclar lo injusto con lo justo. Lo justo es predicar la palabra, lo justo es vivir la palabra, es practicar el evangelio, pero lo injusto es camuflarse con él para hacer cosas malas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces Dios saca a la luz las cosas. ¿Estamos claros? Amén. Para que a través de eso que está pasando nosotros aprendamos, hermano, que a su vida puede llegar una tentación, puede llegar algo, el enemigo también a ponerle que actúe de cierta manera, que se comporte de cierta manera, porque nadie lo está viendo y uno sabe que Dios lo ve todos los días y lo ve todo. Amén. ¿De quién se puede esconder usted? Usted se puede esconder del ser humano, pero de Dios nadie esconde. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. De ahí que debemos andar con cuidado. Debemos andar con pasos, poniendo cada cosa en su sitio, dando los pasos correctos de acuerdo a la palabra de Dios. Si lo hacemos así, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, por lo menos, le decía, que ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. O sea, le recomendaba Pablo a Timoteo que fuera ejemplo de los creyentes. Y esa conducta que vimos allí no es un ejemplo. De hecho, es un mal ejemplo. Entonces, una persona así no clasifica para ser pastor. ¿Por qué? Porque es esclava de sus apetitos, porque es esclava de sus deseos carnales, porque no ha sometido su naturaleza pecaminosa a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Dice que sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, sometiendo todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo entiendo que los pensamientos van a venir a tu vida, pensamientos quizá que tú mismo te aterres, uy, ¿por qué me llegó ese pensamiento? Y te va a llegar, y es el enemigo enviándotelos, y a ver si te amañas con ellos. Un día un joven me dijo, pastor, porque yo le enseñaba a los jóvenes en una organización para la que trabajé un tiempo. Yo era líder de jóvenes y le daba conferencia a los jóvenes cuando yo era joven, hace un rato, ¿no? Se me puede caer la cédula aquí ahorita. Yo estoy entrando ya a los 60 años, llevo una experiencia en este trabajo y algo he aprendido en el transcurso. Pero los jóvenes tienen inquietudes y me decía alguno un día diciéndome, pastor, pero ¿cómo hace uno? Si la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Cómo hace uno, pastor, si a uno le llegan pensamientos? ¿Cómo hace uno? Yo no entiendo eso. Yo en ese momento, pues yo no tenía mucho con él, pero le oré a Dios y Dios me dio una idea de que le dijera. Bueno, mira, un pensamiento es como un pajarito que viene y se sienta en tu cabeza. Si tú dejas el pajarito ahí, él hace un nido y enseguida te pone huevitos y saca polluelos. Y él dijo, no, yo un pájaro no lo dejo que haga nido ahí. ¿Qué haces? ¡Lo espanto! Dijo, exacto, así son los pensamientos. El pensamiento llega a tu mente y comienza a taladrar tu mente ese pensamiento. Y si tú lo dejas ahí, él va a crear algo más grande. Como cuando el pajarillo está haciendo nudo. El pensamiento se va a abrigar y te va a hacer pensar más y avanzar hasta que se convierte en una obsesión. Y cuando tú lo dejas avanzar, terminas haciendo lo que el pensamiento dice, porque después del pensamiento viene la actuación, el comportamiento. Los comportamientos son guiados a través de los pensamientos. Tú terminas haciendo lo que piensas. La Biblia dice en Proverbios, tal como el hombre piensa, así es él. Tal como el hombre piensa, así es él. Es decir, como tú piensas, así te comportas. Entonces, el joven entendió que al llegar el pensamiento, así como el pajarito lo espantas para que no haga nido, el pensamiento llega y tú tienes que echarlo. Pero me decía él, ¿cómo hago para sacar el pensamiento? Yo le dije, con otro pensamiento. ¿Cómo así? Dice, supongamos que te llega el pensamiento de una muchacha. Y el pensamiento es tan morboso que viene y ves a esa muchacha como sin ropa. Entonces tú comienzas a abrigar ese pensamiento ahí y estás dándole lugar al diablo. Entonces, ¿cómo hago para espantarlo? Muy sencillo. Pon un pensamiento diferente para reemplazar ese pensamiento que el enemigo te puso, que es morboso, que es pecaminoso. Entonces tú lo reemplazas con un pensamiento limpio, puro. ¿Como cuál? Piensa en tu mamá. A tu mamá no te la imaginas jamás desnuda. Ay, sí, pastor, yo no soy capaz de imaginarme a mi mamá así. Exacto. Te reemplaza ese pensamiento por el pensamiento de tu mamá y verás que ya tu mamá la vas a ver diferente. Amén. Entonces tienes que reemplazar el pensamiento que el enemigo te pone por un pensamiento loable, santo, puro. La Biblia dice, Pablo enseñándole a los hermanos decía, en todo lo honesto, en todo lo puro, amén, en todo lo limpio, en esto pensar. Amén. O sea, que uno debe traer a la memoria pensamientos de pureza,
de santidad, cosas que no lo llevan a lo pervertido. Pero si una persona toda hora está pensando en eso, pues termina actuando así. Y más encima de eso, si lo que ve en los programas, en la televisión, o aún en el celular o en el internet, lo que ves son cosas de esas, ¿cómo crees que se va a comportar después? Por eso, de lo que tú llenes tu mente, eso es lo que te va a dar resultado después. Si lo llenas de la palabra de Dios, de tu boca va a salir palabra de Dios. Si lo llenas de cosas que no son buenas para ti, que no edifican tu vida, pues eso es lo que va a salir por tu boca después. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia de lo que hay en tu mente, que es el corazón de tu cuerpo realmente, es lo que vas a producir después. Tu mente es el depósito donde puedes guardar cosas puras, loables, buenas, maravillosas, ¿cierto? O puedes guardar odio, resentimiento, amargura. Eso es lo que tú le metas ahí. ¿De qué tienes llena tu mente y tu corazón? ¿La llenas de cosas buenas? ¿Escuchas una música agradable para Dios? ¿Meditas en ella, en un mensaje bíblico, en una palabra que te hace reflexionar? ¿O estás escuchando siempre cosas de violencia? Tú no sabes que los muchachos que hoy día se pegan a la televisión y ven esas maquinitas echando plomo y matando, esos pelados han sido capaces de, ya están listos para matar a cualquiera, porque están llenando su mente de eso. Ellos piensan en eso y se sueñan en eso. Estos días alguien decía, fuimos a orar con Benjamín a una casa, y ahí en una casa había una persona enferma. Fuimos con Benjamín y con Guarnizo a orar por una persona enferma, y uno de esos decía, es que ay, como eso lo están mostrando ahora por televisión, que les pagan por matar policías. Y digo, no, es que yo lo que quiero es matar 1 o 2 policías para salirme de esta pobreza. Oiga, eso decía esa porquería de persona. Y uno dice, ¿cómo hace una persona para pensar en quitarle la vida a un semejante? ¿En qué está pensando? Pues está pensando en eso, en cómo hacerlo, y se le llena la mente de eso y termina efectuándolo. ¿Y sabe dónde va a parar a lo último? A una cárcel, o posiblemente a un cementerio, porque el policía al que él va a atentar, ese no se ha comido la mano en gelatina, y casi siempre van de a 2 o de a 4, ¿oyó? Estos días en mi pueblo creo que hubo un ataque a unos policías, y se levantó una mujer policía, salió hasta en short, con la pistola en la mano, a dispararle a los tipos que estaban disparando a los policías. A la mujer la acaban de condecorar por ser valiente, la mujer policía, ¿la han visto? Eso fue en mi pueblo. Y es por eso, hermano, porque la gente a toda hora está pensando en conseguir la plata fácil. ¿Cómo consigo la plata fácil? Entonces hay gente que cree que en el evangelio van a conseguir plata y se meten ahí, pero no tienen las cualidades y bregan cómo meterse, porque ellos imaginan que es que esto se llena de plata a la gente. Y yo les digo, ¿dónde está la mía entonces? Ustedes me conocen a mí, y yo no les pido plata a usted ni mantengo persiguiendo plata. Antes, a veces a ustedes les toca ayudarme a mí, y tengo años en este trabajo, porque yo no me metí en esto para conseguir plata, sino para ganar las almas para el Señor, para mostrarle el camino al cielo a la gente. Amén. Gloria a Dios. Es la mentalidad de la persona. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que pretendes con lo que haces? Entonces eso te va a llevar, si tú de verdad le estás sirviendo a Dios con sinceridad, tú no te vas a dejar agobiar de un pensamiento de que sea malsano, de faltarle, hombre, violar a una niña. ¿Qué hombre va a permitir que ese pensamiento se le quede en la mente? Si uno tiene hijas, y una hijastra es una hija, ¿cierto? Una hijastra es una hija. No es hija biológica, pero es una hija adoptiva, en la cual debes mostrar respeto, amor, cariño, porque esa personita, hermano, va a confiar en ti. Pero después de que pase algo así, ¿quién va a confiar en ti? Ni tu mamá. Amén. ¿Por qué? Por eso que hizo. Así que, hermanos, y los que me ven por las redes,
a pensar con su mente y ojalá llenar su cabeza de la palabra de Dios y no del veneno que el diablo quiere meter en el corazón de la juventud, dañando la juventud, destruyendo la juventud. Y lo poco que le queda a este mundo, que son las congregaciones cristianas que enseñan el temor de Dios a las congregaciones y a los jóvenes. Entonces el diablo también quiere meterse aquí ensuciando todo, haciendo creer que todos somos iguales, que una sola persona que hizo un daño. No, esa persona que pague ante las autoridades. A los demás nos dejan quietos. Amén. Seguimos al Señor y creemos en el temor de Dios. Puestos en pie, vamos a orar, hermano, por la juventud, por la niñez, porque necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas sean guardados y respetados en todos los lugares, tanto en las iglesias como los que no están en iglesias, los que están en las escuelas. Velamos por las familias. Esta iglesia se goza de tener un título entre paréntesis y entre comillas diciendo restaurando las familias. Soberano Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, por